Buenas noches, bienvenidos al programa. Como siempre, Germán Mendoza y Nacho López acompañándolos a todos ustedes con temas de interés, como siempre tratamos. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a nuestro invitado. Ya tendremos más invitados más adelante. Y muy bien, muy contento con la audiencia, con los comentarios que nos envíen, con digamos que el reporte de sintonía a través de las redes sociales. Les agradecemos mucho a todos. General José Ángel Mendoza, comandante regional de la Regional 6. Así es, Nacho. Bienvenido, buenas noches. Pues no, el agradecido soy yo por permitirnos como Policía Nacional, por supuesto, interactuar con los colombianos en tu programa de Nos Cogió la Noche. Lo mínimo que maneja son 10.000 hombres, pero en la actualidad está con 22.000 almas a cargo suyo. Por Dios, qué gentío, general. Sí, ese es el número de hombres que tenemos en la región 6 de policía, que comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muy bien, hemos querido invitar al general esta noche porque por estos días en las redes sociales pues están circulando muchos videos de la justicia por mano propia, cómo algunos delincuentes caen, llega la policía, pero tenemos a la ciudadanía molesta, casi pues que con linchamientos. Queremos preguntarle al general pues qué opina de todos estos temas, pero primero vamos a ver un caso muy puntual, Germán. Sí, claro, es que usted lo decía, Nacho, son muchos los videos que están circulando en las redes sociales donde la gente no espera que llegue la policía, sino que captura, si se puede llamar captura, o digamos que retiene a los presuntos ladrones, y no solo los retiene, sino que los golpean. Hay linchamientos, hay casos, inclusive sabemos del caso de una persona que murió, y digamos que se ha vuelto muy recurrente esto. La gente está obrando, no está esperando el procedimiento normal. Vemos también videos donde se llevan por delante con los vehículos a las personas que están intentando robar a alguien en una motocicleta. En fin, vamos a ver uno de los casos ocurridos aquí en Medellín de cómo estos ladrones o presuntos ladrones son agredidos por la gente antes de que llegue la policía e inclusive delante de la policía. Ríase. Sonría, sonría, hijo. Vaya, le partiese la mano toda la cara, parcero. Ahí la cachada, ahí sí la cachada. Oiga, vea mi celular, ¿lo quiere? Se lo vendo por 10.000. No, eso no es primera vez, vos sabes que no es primera vez que lo hace. El que la hace la vuelve a hacer 1000 veces. El que la hace la vuelve a hacer 1000 veces. Bueno, ya la policía había llegado ahí, pero no se ve cuando hubo la agresión. Y tenemos otro caso donde sí hay agresiones de las personas que se sintieron afectadas por esta persona. Aquí está el video. Entregalo. Oye, que sacó cuchillo y todo. Que sacó cuchillo y todo. Dale usted misma. La sacó cuchillo a la vieja. Dele. Me sacó cuchillo, pero lo puso aquí. Le puso un cuchillo. ¡Entrégame el celular! Bueno, general, como este hay miles de casos. Yo le voy a hacer una pregunta, y le decía a Germán cuando lo teníamos invitado, uno cuando ve esas películas gringas, esos gringos son con todo ese protocolo y eso al piso y salen todos armados. Y yo me preguntaba eso, es como la primera pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Qué protocolo tiene la policía en estos casos? Por ejemplo, vemos a este oficial de la policía, pero como indefenso. Como indefenso, pues. ¿Cómo es el protocolo cuando pasan estas cosas? Pues a ver, lo que suele suceder es que pasa un caso de policía y si no estamos ahí en el mismo lugar de los hechos, pues lo que tenemos que hacer es obviamente atenderlo. Vamos al lugar de los hechos y nos encontramos con situaciones complejas en donde de pronto 2 policías no son suficientes, hay que llamar a algún apoyo adicional. Sobre todo porque se ha dado, como ustedes lo evidencian, este ejercicio de estar
atacando a la persona que finalmente estaba cometiendo alguna conducta criminal. Pero vale la pena mencionar que se vuelve tan delincuencial la actuación de quien hace esto como la que estaba haciendo este ciudadano que inicialmente intercepta el público. Aquí hay que hacer claridad en que la autoridad es la que tiene que conocer los casos y obviamente dejar a disposición de los jueces, que son los únicos que están autorizados para sancionar. No es factible, no es posible, es violatorio de la ley que un ciudadano se tome por sus propias manos la justicia, entre otras cosas porque además está corriendo serios riesgos que no debe enfrentar. Para eso está la fuerza pública, para eso está la Policía Nacional, que es la que debe atender, conocer y dejar a disposición de autoridad competente a quien está infringiendo la norma, por cualquier razón que sea. Hacerlo el ciudadano común y corriente está poniéndose él mismo en el riesgo de que el delincuente finalmente actúe contra él y de pronto lo lesione. Y por el otro lado, como decíamos hace un instante, pues se vuelve tan transgresor de la ley la persona que ataca al delincuente como el mismo delincuente que se quiere coger. Claro, y eso lo decía usted, Germán. Pero vuelvo y reitero mi pregunta. ¿Existe algún protocolo internacional en el momento de una captura? O sea, póngase en el suelo, las manos aquí en la espalda. ¿Existe algún protocolo o en Colombia ese protocolo no lo manejamos? ¿O es muy difícil de hacer? Pues sería la pregunta. No, el protocolo es sencillo y llanamente, y no es para estos casos, sino para todos los procedimientos de policía, es llegar, saludar a la persona, escuchar el problema que existe y luego nosotros tomamos una decisión, pero aclarando que todo empieza por un procedimiento de requisa y de verificar qué es lo que tenemos en el lugar, porque obviamente no antes de intervenir no se inmoviliza, no se le ponen esposas, o sea, porque es que puede ser un chisme o puede ser la persona equivocada, le estoy entendiendo a usted. No. Ustedes tienen primero que verificar. Desde luego hay casos de casos. Si estamos hablando de alguien que está en condiciones de violencia, pues obviamente tenemos que llegar a neutralizarlo para evitar que genere más líos con el particular con el que de pronto está allí en alguna dificultad, en un lío, y posteriormente hacer la requisa, porque reitero, todo se trata de verificar que la persona que está interviniendo en el procedimiento con la policía pues no tenga las posibilidades de seguir generando alguna actividad violenta, o bien con los particulares o con la misma policía. Germán. Bueno, lo que hemos visto también en general muy seguido es tanto que la gente a veces agrede a estos delincuentes o presuntos delincuentes por encima de los mismos agentes, o que a veces son atacados los mismos agentes porque no les permiten los procedimientos. La idea es, ¿por qué pasa esto? Es decir, no van suficientes agentes a atender los casos, a veces le toca a uno solo, porque uno veíamos en el video un solo agente de la policía tratando de controlar a varias personas alrededor, y es muy difícil. No tenía nada que no hacer. tenía que hacer allí. Y él no puede sacar su arma ni nada, pero o sea, me imagino que hay ciertas incapacidades en Y ese tiene, momento. y tiene que proteger a Sí, esta otra claro, persona. Es que una situación como muy maluca la que se está dando en este país en la actualidad. Sí, es una cultura que pues tristemente parece proliferar y que no conviene a la seguridad, a la tranquilidad. Y claro, nosotros estamos funcionando con el sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes. El cuadrante está integrado por 2 policías, son los que primariamente atienden los casos. Y bueno, si el caso se presenta en esta connotación, ellos deben llegar primero, pero de inmediato, si la cosa es compleja, se pide el apoyo de patrullas adicionales que deben llegar a participar en el procedimiento. La cosa está, insisto, en que si se ataca al delincuente, se vuelve tan delincuente el que lo hace como el que está violando la norma inicialmente. Y fuera de eso, si también se ataca al funcionario público que está conociendo el hecho, pues estamos en medio de 2 cosas particulares que se llaman lesiones personales y ataque al funcionario público. Claro. Normalmente el calentamiento, el momento de efervescencia hace que el ciudadano actúe de esa manera sin tener en cuenta que posterior vienen los procesos de investigación en que él es capturado, dejado a disposición, precisamente por eso la violación de la ley en esos 2 delitos, y lo mínimo que le está pasando es que puede quedar bajo custodia en centro penitenciario entre 3 y 5 años. Un momento de efervescencia por no tener el control de la situación para que actuar de manera normal y dejar en conocimiento de las autoridades, en este caso de la Policía Nacional, que es la que debe actuar el hecho, sino actuar por su propia mano, se le vuelve lesiones personales en el ciudadano y ataque al funcionario público, y lesiones personales en el funcionario público, que se vuelve doble delito y por lo tanto
agravación a esos 3 o 5 años de los que estoy hablando, que es lo que finalmente los jueces están dictaminando en los casos que hemos conocido últimamente y que se presenta este tipo de hechos. Yo aconsejaría, de verdad, a todos los ciudadanos a que primero le bajemos un poco el tono a la manera de actuar unos con otros. Es normal que las personas tienen derechos, pero también tienen deberes. Y en este orden de ideas, para eso existen las normas, para eso están las autoridades, para que diriman conflictos y no irnos a las manos, porque reitero, aquí lo que está haciéndose es una cultura de violación de las normas, incluso por estos ciudadanos que quieren tomarse la justicia por su propia mano y que no aplica, desde luego, hacerlo en esa connotación. Además, Nacho, porque los videos se constituyen en prueba, ya lo hablaremos más adelante con otro invitado que tendremos más adelante, que es abogado. Esas son las pruebas, ahí están las personas haciendo las agresiones y pues es fácil identificarlos. Hay un video que yo no quisimos pasar acá porque realmente es un video muy fuerte de un presunto delincuente que estaba amarrado a un poste con una correa en la garganta y tenía dificultad para respirar y mucha sangre en la cara. Ese video se los cuento porque no lo quise mostrar. Y decía una persona, la persona que estaba grabando el video, decía, es que nos toca la justicia por propia mano porque la policía no hace ni ta. Ahí le ponemos el pitico. ¿Será que la gente está creyendo que la policía no está haciendo lo que tiene que hacer? Bueno, esa es una forma de pensar o de decir las cosas. Yo creo, por el contrario, que sí estamos haciendo muy buen trabajo. Cuando hablamos de que el año pasado, solo en lo que es el Valle de Aburrá, se hicieron más de 26.000 capturas, eso dice de entrada que estamos haciendo muy buen trabajo. Usted tiene un problemita pequeño ahí. Usted hace 26.000, pero ¿cuántos fueron judicializados? Es que el problema es, la policía está correlacionada directamente con la justicia y lo que está fallando en este país es la justicia. O sea, si no hacemos una reforma urgentemente de la justicia, por más que ustedes capturen, van a seguir en este mismo asunto. Bueno, sí, eso es verdad. Debe haber, digamos, una complementariedad entre autoridades para lograr los resultados que finalmente se quieren alcanzar. Lo cierto es que lo que sí buscamos nosotros es cada vez hacer mejor sinergia con las autoridades y obviamente de esa manera, trabajando en equipo, lograr mejores resultados. Pero, insisto, no es solo las capturas, nosotros hacemos muchas otras cosas más. Está el tema de prevención, está el tema de disuadir antes que actuar. Y finalmente tenemos el de la obligación de capturar cuando después de un proceso de investigación, obviamente se logran las pruebas suficientes para que se produzcan esas órdenes de captura que nosotros debemos ejecutar. Yo sé que usted tiene mucho afán. ¿Cómo van los índices en nuestra ciudad de Medellín? Pues hombre, Nacho, si uno hablara de que el tema de inseguridad o de dificultades se midiera solo por el homicidio, que es entre otras cosas la conducta más grave, pues estamos muy bien. Te quiero decir que a nivel nacional hay reducción del homicidio en el orden del 7% comparado con el año inmediatamente anterior. En Medellín lo tenemos en este momento del 41% y cuando hablamos del conjunto de los 10 municipios del área metropolitana, la reducción es del 33%. Pero claro, sabemos que hay otras conductas criminales que igual afectan al ciudadano, el tema de la extorsión, el tema del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, los hurtos. El raponeo que estamos hablando. Eso, ese es muy difícil. Ese es un tema grueso en el que estamos haciendo cada vez también más esfuerzos por trabajar de manera conjunta entre nosotros, las demás autoridades y el propio ciudadano. Primero para que se denuncie, porque a veces eso tampoco pasa y entonces cuando no se conoce la realidad de los hechos, seguramente aplicamos el esfuerzo en el lugar en donde no es el más correcto. La denuncia nos ayuda por lo menos a focalizar en dónde está el problema y a buscar que actuemos allí de manera más eficiente. Sabemos que hay problemas, pero queremos seguir haciendo el mejor esfuerzo para avanzar en esos temas y de la mano, por supuesto, de las demás autoridades e insisto, del buen ciudadano, porque el que no lo es el que debemos obviamente contrarrestar. Aclárenos una cosa. El caso que vimos ahorita, este agente tenía a esta persona, el que supuestamente se había robado un celular. Supuestamente lo va a revisar, o sea, todo el procedimiento que usted me acaba de decir. Se lo llevan. Si no hay un denunciante, no pasa nada con él. Siempre tiene que haber un denunciante, o simplemente por el hecho que este agente vaya y lo lleva, es que lo cogimos allí robando. Pero debe haber un denunciante. O flagrancia. O flagrancia. ¿Cómo claro, funciona los casos se dan por los dos lados. Si hay flagrancia, pues es el mismo policía el que tiene que dejar en conocimiento de la autoridad lo que vio, lo que observó, la conducta criminal que se estaba realizando, la violación a la norma, y deja a disposición, si la cosa no se puede solucionar ahí mismo, a través de un consenso entre el afectado y el afectante. Es lo que debe suceder. Pero por el otro lado,
Si simplemente hay es una información global, necesitamos ahí en verdad de la denuncia. Hay algunos delitos que requieren querella, no es el caso del hurto, pero sí ayuda mucho que todos los delitos se denuncien. Yo le pido de manera respetuosa a los ciudadanos, aprovechando este momento de tu programa, Nacho, que los ciudadanos nos ayuden en la seguridad como en 3 cosas, porque a veces el ciudadano cree que él no puede hacer nada y resulta que sí, hay mucho por hacer. Número 1 es ese, el deber de denunciar cuando resulta afectado, no importa la cuantía. A veces se piensa que porque no voy a recuperar el celular que vale 40.000, eso no vale la pena denunciarlo y además voy a gastar tiempo. Bueno, en ese orden de ideas hay algunas cosas que ya se hacen desde el Estado para mejorar la facilidad de denunciar. Seguridadenlinea.com es una de ellas, por ejemplo. Denuncia anónima. Claro, para que la gente no tenga dificultades y para que además tenga facilidades de denunciar. 2, y reitero, la denuncia es una obligación. 2, solidaridad. Si el ciudadano es solidario cuando su vecino está teniendo un problema porque él en ese momento no puede avisar a las autoridades, seguramente reciba la mano vuelta el día que acá mañana, Dios no lo quiera, se le presente también a él alguna dificultad. Y 3, adoptar comportamientos básicos seguros. Eso nos ayuda mucho. Yo cuando hablo de estos temas me acuerdo inmediatamente de los celulares. Es bueno que no utilicemos el celular en todos lados. Ahora, yo no estoy diciendo que el celular lo compré para que lo pueda usar solamente cuando la policía me diga, pero usted debe analizar si el punto conviene para estos temas. Yo he visto ciudadanos atravesar una calle que no saben lo que están haciendo porque están sintonizados en la llamada telefónica. Eso es lo que ve el delincuente y efectivamente aprovecha, le pega el raponazo y se le lleva el celular. Entonces es bueno como adoptar esas medidas sencillas en donde yo mismo me puedo evitar las dificultades. El casco para quien está manejando una moto y llevarlo asegurado. Esa es una medida preventiva en la que el ciudadano mismo se ayuda en su propia seguridad y en su integridad personal si lo usáramos, pero a veces encontramos que eso no se da en muchos lugares del país, entre ellos en las comunas en Medellín. Creo que usted lo cogió la noche. Espero que en estos días venga acá, me dedique un poco más de tiempo para que hablemos ampliamente de la ciudad, cómo van todos los esquemas y cómo hemos ido mejorando, porque así lo indican los números. Y de toda la regional. Y de toda la regional, sí, pero lo toqué porque lo cogió la noche para su cita. General, como siempre, un placer tenerlo aquí en el programa. Un gran placer. Espero tenerlo, como le digo, en estos días para que hablemos más ampliamente y muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Me faltaba, con mucho gusto. Bueno, continuamos en Nos Cogió la Noche. Le damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades. Bienvenido, buenas noches. Nacho, buenas noches, hermano, buenas noches. Al abogado Nelson Hurtado. Nuestro abogado. También, ¿cómo me le va? Y a la audiencia también una... Claro que sí. Saludos. Bueno, señores, estamos hablando de justicia por mano propia. Por ahí dice que todos los ciudadanos deberíamos ser policías. Sí, todos los ciudadanos deberíamos tener esa responsabilidad de poder hacer un arresto ciudadano. Eso se ve o se ha visto en muchas partes del mundo. Lo que es que aquí ya no son arrestos, sino que es justicia, pero más bien como dura, pues, porque cuando estábamos ahorita con el general, estaban rodando unas imágenes que yo espero que las vuelvan a rodar, donde vemos una violencia muy grande. ¿Usted qué me va a mostrar ahí, Germán? No, vamos como no estaban nuestros invitados cuando pasamos los videos en la primera parte, cuando estaba el general Mendoza, pues vamos a ver las imágenes, sobre todo de esa imagen donde unas mujeres que habían sido agredidas, digamos que atracadas, se tratan como de vengar de este presunto delincuente e inclusive delante de la misma policía, pues lo agrede. Veamos las imágenes, por favor. Entregalo. Oye, que sacó cuchillo y todo. Que sacó cuchillo y todo. Dale usted misma. La sacó cuchillo a la vieja. Dele. Bueno, señores, como esto podríamos mostrarles infinidad de casos, que es todos los días los que se ven. Luis Fernando, ¿qué está pasando, hombre? Porque, o sea, usted ahorita en la pausa estábamos hablando aquí de todas estas bandas, de un documental que salió en estos días, que usted lo vio, Germán, donde vemos, pues, digamos que una delincuencia ya como que muy estructurada y muy organizada, pero resulta que la ciudadanía ya como que no está comiendo cuento de esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo percibe usted?
Yo creo que son varias cosas. La primera es que la gente quiere aplicar justicia con mano propia, si es que eso se puede llamar justicia, y están tratando de linchar a los que le han robado o han intentado agredirlo. Pero viene una pregunta, en los barrios tienen a las bandas, en el centro tienen a las convivir. ¿Por qué las convivir no son agredidas por el ciudadano? O sea, el ciudadano está sometido al terror bajo el control de ellos. Pero sí, lo voy a poner en plata blanca, a un raponero sí le notan la debilidad, no tiene respaldo. A ese sí lo puedo golpear, a ese sí lo puedo maltratar. Pero no es obvio, doctor Quijano, uno con una gente armada, una organización criminal, Claro, ¿qué se va a meter? Hermano, puede ser obvio, pero dejaron matar a un joven por las convivir en la minorista. Por no pagar una recarga. En los alrededores de la minorista, porque nadie actuó. Si todos los que están por ahí están obligados a pagarle a la convivir, ¿por qué nadie actuó? ¿Por qué nadie se puso y dijo, no, eso ya no, ¿cómo va a pasar eso? Dejaron que parara. Por eso le digo, revisemos bien, pero uno siente a un ciudadano, sí, desesperado, algunos ciudadanos desesperados ejerciendo esta llamada justicia por mano propia, pero saben a quién le salen. Porque a los jefes de bandas en los barrios que les cobran las vacunas, que los maltratan, que desaparecen sus familiares y eso, la gente solamente guarda silencio. Muy bien. Permítame decirlo así, queda como... Sí, queda como cruel la cosa. Pero como bueno, cruel, pero vamos... Doctor Nelson, en el caso que nos acontece hoy, y aunque seguiremos profundizando en el que estamos hablando aquí con Luis Fernando Quijano, hombre, yo preguntaba ahora y me quedan como unas dudas tan grandes ahí en ese sentido. Es decir, si por X o Y motivo cogen a un muchacho de estos, un raponero supuestamente, si me lo robó, si sacó el cuchillo, pero en última el policía lo tiene ahí, está sin cuchillo, no se sabe si robó o no robó. Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es yo preguntaba, ¿cómo es el protocolo? Entonces, señor, lo llama para la fiscalía, pero ¿con qué cargos? Porque seguramente el denunciante ni va, con ninguno, ni acompaña, pues a perder el tiempo allá, porque sabemos que es lo que pasa. ¿Cómo es esto? Bueno, de todas maneras, una buena noche a Nacho, al doctor Germán, al señor Quijano. De verdad que este tema hoy de la justicia privada o por mano propia es un tema que ha ocupado a la humanidad desde siempre. Es decir, nosotros hoy en día podemos decir como civilización que hemos logrado un gran avance en el desarrollo del derecho y sobre todo el derecho penal. Los primeros que se habló fue de la vindicta y el derecho no puede ser vindicta y aquí hay que hacer una diferencia entre justicia y administración de justicia. La administración de justicia nunca debe procurar un fallo de venganza. El derecho lo que trata es de emitir un juicio no solamente que sea reprensivo, que sea reparador, sino que a su vez cumpla una función terapéutica, es decir, de desarmar todos los posibles conflictos que puedan volver a generarse y presentarse frente al Estado de la Administración de Justicia. Esto es una circunstancia muy grave, a mí me preocupa enormemente lo que usted dice, Nacho, sobre estas cuestiones y desde dos puntos de vista. No acepto ni comparto que los ciudadanos tomen lo que está haciendo ahora con las personas, delincuentes, han delinquido, profesionales, dedicados, ocasionales, lo que sea, a agredirlos y tal vez llevarlos hasta la muerte. Como tampoco tolero que de parte de los ciudadanos se agreda a las autoridades, como fue el caso lamentable de esta niña Melissa y de otros que hemos visto. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me preocupa y siempre he tenido un vínculo con el sistema educativo. Lichtenberg en 1792 planteó y dijo: hoy en día en todas partes se celebra el conocimiento. ¿Quién sabe si algún día llegarán a crearse universidades para volver a instaurar la ignorancia? Hoy en día la sociedad nuestra, todo ese proceso educativo formativo, lo que tenemos hoy es un reflejo de la desinstitucionalización que tenemos y empieza en el hogar. Sigue en la escuela, sigue en el sitio de trabajo y se nos refleja macro en la sociedad.
a mí me parece muy grave y yo hago la reflexión como abogado de que tenemos que ser otra vez por otros caminos. Pero yo me quiero meter por otro camino que esta Ajá. mañana estaba como con Germán Mendoza hablando, ahí estamos viendo, pues imágenes están. Son muy fuertes, le advertimos a Sí, los televidentes. fuertes, pero hay que verlas y eso es lo que está pasando, no solamente en Medellín, sino en todo el país. Sí, claro. Y estamos viendo en todo el país. Óigame, pero es que, y métale por una heredita al país, estaba leyendo yo con mucho juicio, y es que es el país donde tenemos gente en la cárcel sin estar condenado, que ahí estaba viendo, entonces, o sea, los que tienen que ir para la cárcel no se van, los que están en la cárcel se quedan en la cárcel porque no están condenados, o sea, tenemos una crisis Tremenda. de la justicia absolutamente crítica. Es tan crítica la crisis de la justicia que, un ejemplo, hombres como Freddy Colas están libres, están tranquilos, están sirviendo como testigos en los Estados Unidos. Lo han cogido 3 veces. Claro, y no tiene Y lo ningún han soltado problema. 3 veces. Carlos Chata no tiene orden de captura, a Carlos Pereira le lograron montar una, pero así sucesivamente, o sea, para unos no hay justicia, ¿cierto? Para otros hay procesos y los llevan a las cárceles. Y hay una cantidad de personas vinculadas en actividades criminales que simplemente van y los sueltan al otro día. Porque no hay cárcel para tanta gente, Claro. o hay tantas debilidades como las que usted comenta, lo de no hay cadena de custodia, no hay protocolos. Entonces el ladrón es. Cuando yo le decía inicialmente el tema es, mire lo paradójico. Hay ciudadanos que actúan frente a algo y frente a otra cosa, y no estaría de acuerdo con que actuaran contra nada, pues ejercieran justicia por mano propia. Pero la otra pregunta es, ¿cómo así que la policía está al lado de la persona que está detenida, que ya está ahí? ¿Cómo permite que lo sigan agrediendo? pero es No que- tiene sentido. Pero perdóneme, no tiene Tampoco no. hay protocolo. No, pues es que el pobre muchacho, lo estamos viendo, es que no sabe para dónde mirar. Si se voltea, le dan por un lado, por el otro. O sea, es que son unos ataques que la Vale. misma policía no es capaz de controlar. Quiere decir eso que hay debilidad en los llamados cuadrantes. O sea, que uno o dos policías no resuelven una situación de este tipo. O sea, habrá que reorganizar el tema de la forma de actuar de los protocolos frente a ese tipo de casos. Porque le voy a decir, hoy capturaron a un hombre de Los Pájaros y hace unos días ese hombre agredió a los policías que lo iban a capturar. Incluso mandó a un policía al hospital. O sea, mire que ahí en los criminales también se maneja eso frente a la actuación, frente al funcionario de la fuerza ¿O pública. será que es que la policía no puede desenfundar, doctor? A ver, desde todos los organismos de policía, por eso se hace una distinción entre las Fuerzas Armadas, entre la militar y la policía. La policía tiene que cumplir unos objetivos de mayor finalidad cívica. Y ahí hay un gran vacío, Nacho y Germán, en lo que es la desestructuración del civismo, de la solidaridad. Es decir, hoy hay una sociedad que nos impuso un ritmo de vida en que prácticamente es el yo por encima de los demás. Yo pienso y he insistido mucho en la parte académica en esa creación nueva de coexistencia. Yo no estoy de acuerdo con la cohesión social porque las comunidades, el único que lo aglutina es la coherencia. En los conglomerados urbanos, desafortunadamente, como es ya la ciudad de Medellín, lo único que hay es la cohesión y son dos discursos totalmente diferentes. Eso es lo que le está haciendo falta a la elección Colombia, Pues la coherencia y la cohesión. Yo pienso que sí, porque es decir, en todo lo estamos viendo, Nacho. Hoy Sí, es sí. un afán del otro de Y pasar por encima del otro. Le pongo ese ejemplo chistoso, pero es así. ese es cierto. Individualmente funciona Ajá. muy bien, son los genios. Ajá. Pero en la coherencia y en la cohesión, no. Claro. Y eso es lo que nos está matando a Pero los es colombianos. que lo que usted no hemos entendido y no hemos asimilado. A mí me duele mucho y yo pues no prefiero no decirlo, pero mire el sistema de educación. Cuando uno habla de educación por competencias es justamente para eso, para competir, ¿cierto? Entonces hoy, cuando hay una educación por competencias, hemos preparado una gran masa de personas que salen a competir. ¿Por qué? Por el empleo. Y hoy los empleos no son los mismos de la industria tradicional, donde usted realizaba su proyecto de vida de emplearse, casarse, la fábrica le prestaba para casa, para educarse y todo. No, hoy los empleos son volátiles, son de 3, 4 meses por asuntos de muchas otras cosas, de mercado y de tecnología. Entonces ahí ya viene una primera gran frustración. O sea, este tema no es fácil mirarlo, solamente a decirle a la gente, vea, métase a estudiar medicina en la Antioquia que yo le pago, métase a estudiar a tal parte, y después que en Estados Unidos lo están viviendo. Bueno,
Cuando decía el doctor Quijano que por qué no se mete la gente con unos y con otros sí, y sin querer de pronto justificar este tipo de ataques, porque las mismas autoridades dicen eso no se debe hacer. Por favor. Ahora el doctor Hurtado nos va a decir qué pasa cuando uno está agrediendo a esta persona, si sea el peor delincuente, pero ponerse un poquito en los zapatos sin justificar, insisto, de la persona que le acaban de robar algo, lo acaban de chuzar con un cuchillo para quitarle alguna pertenencia o atacar a un familiar. Digamos que en ese momento hay esa ira y ese intenso dolor de la que tanto se ha hablado toda la vida, y la gente quiere desfogar eso con el delincuente cuando lo atrapan. No estamos de acuerdo con eso, pero digamos que también es un poquito como entender el momento que está viviendo esa persona, ¿o no? Yo le diría algo cuando pues, lanzaron la granada en el Raudal. Unos ciudadanos de bien, entre comillas, capturaron al presunto responsable. Y esos ciudadanos de bien eran las Convivir. Y cogieron a un inocente y lo entregaron. Cuando hicieron el operativo de la captura del Gomelo, capturaron unas personas y acaban de declararlas inocentes. Y estuvieron varios años en la cárcel. Por eso le digo que el tema es muy complicado. Pero yo le diría a la gente, mire, cuando le ponían los dos escenarios, el de los grupos armados y el del delincuente común, ¿cierto?, que no tiene esos apoyos militares ni mucho menos. Hombre, yo creo que hay que buscar es que la autoridad resuelva los asuntos. A usted lo atracan, pues tiene que haber un proceso para que se haga justicia. Si usted hace justicia por mano propia, usted está, no solamente usted porque está agredido, sino que mucha gente que está alrededor suyo le está actuando es para desfogar esa violencia, todo eso que tienen, que ni siquiera saben qué está pasando. Alguien pasa y ve que están tirándole a una persona y empiezan a tirarle también, y todo el mundo le tira a esa persona. Y a lo último pregúntele, ¿usted por qué le estaba tirando a él? La mayoría de la gente no sabe por qué lo está haciendo. Pero ustedes dos están hablando muy bonito, y yo quiero hablar feo. Por favor. No, yo quiero hablar feo porque sí, porque es que vea, aquí hay una cosa, es que todo se sabe. Todo. ¿Dónde hay bandas que están allí? ¿Dónde está? Que está allá. ¿Cómo se llama? Se llama así. ¿Cómo se llama? Se llama así. ¿Qué hacen? Hacen esto. ¿Cuánto ganan? 5 billones, 10 billones. Todo eso se sabe. ¿Quiénes son los miedosos de este país? ¿Los miedosos de este país es la policía o es la misma justicia? ¿O son todos los jueces de este país? ¿Quiénes son esas personas que han decidido no actuar? Por Dios, es que usted lo está diciendo y clarísimo. Entonces llegó el ciudadano y decía, entonces ¿quiénes son? ¿En manos de quién estamos? Justicia parece que no, y a la policía tampoco. Porque la gente tiene que actuar entonces. Pero Germán, es que sabemos en dónde está. En ciertos casos. Germán, dígame si usted no sabe. Nosotros, yo no sé, pero aquí vienen y nos cuentan, ustedes son los que nos cuentan. Están allí, allí, allí. Son aquel. Se ganan tanto, funcionan así. Van los periodistas de Caracol Televisión, fueron, los entrevistaron, le mostraron las pistolas, los rifles, le mostraron cómo el negocio, y nosotros no llegamos. Bueno, mi pregunta antes de irme a esta pausa es, ¿quiénes son los que tienen miedo? ¿La justicia? ¿La misma policía? ¿O será que somos nosotros los ciudadanos? Porque sabemos dónde están, sabemos muchas cosas, se sabe cuáles son las bandas, los nombres que hacen, pero no pasa nada. Y se volvieron cifras estadísticas que usted las maneja. Usted es un genio manejando cifras, tiene todo eso, cuántos son, esto. Diagnósticos. Se volvió de numeritos. Le dejo, o quiere el doctor. No, en ese ahí pues. Le podría iniciar diciendo, yo creo que tiene miedo la ciudadanía, que ha visto cómo se ejerce el terror para controlarlos a ellos. Creo que lo tiene el policía, porque es que la mayoría de los policías viven en las mismas comunas donde viven los criminales, y allá están sus familias. Y creo que lo tiene sociedad y Estado, porque han dejado crecer tan enormemente, tan fuertemente este monstruo criminal, que ya les pareciera ser imposible el poder enfrentarlos. Por eso buscan más bien controlarlos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener miedo sociedad y Estado para enfrentarlo? Porque lo que vamos a ver aquí es, hoy lo está haciendo alguna gente con unas personas de delincuencia común, pero cuidado, el nacimiento de grupos de autodefensa, de grupos urbanos, son una reacción a este tipo de situaciones. Podría llegar a ocurrir que muchos ciudadanos se organizaran y les diera por tomar justicia por mano propia. Recuerden el caso del llamado Sicaria, y recuerden otros casos de ciudadanos que, al parecer, ciudadanos se reunieron para
arreglar esos, para enfrentar ese tipo de asuntos, que eso obviamente no debe ser. Pero vuelvo y le digo, si la sociedad y el Estado no actúan conjuntamente, ciudadanía e institucionalidad, cuidado que podemos tener muchos grupos de autodefensa de muchos particulares en las comunas enfrentando. Pero entonces, ¿cómo hacer, perdón, doctor Hurtado, para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones? Depure la institucionalidad, Germán. Claro, porque acuérdense que aquí lo hemos dicho muchas veces, lo decíamos en la pausa, doctor Del Quijano. ministro de Justicia para abajo. Sí, señor. Exactamente. Sí, señor, es que era así. Y la gente... No, es que no y la han gente- tenido los pantalones para hacer una simple. reforma. No han y la tenido- gente, o sea, por ejemplo, dice, yo Y esos para congresistas qué, tampoco. yo para qué voy a denunciar, usted decía, el policía tiene la familia allá, pero es que la gente vive allá y conocen dónde están los delincuentes, pero no se atreven a denunciar porque el miedo es comprensible. Entonces yo hoy denuncio, pero me da miedo que este policía o este funcionario al que yo le denuncio después me vaya y me delate ante los delincuentes y el perjudicado soy yo, entonces la gente prefiere guardar silencio. Digamos que es un miedo comprensible, doctor Quijano, porque es que están metidos allá. Inclusive gente que ni siquiera vive allá, pero como son tan grandes las estructuras y es tan grande el poder de esta gente, entonces ¿cómo hacer para que la gente vuelva a confiar en esto? Primero que el Estado hice la bandera de que está retomando el control de las comunas y los corregimientos, porque creo que el Estado ya bajó la bandera la tienen ellos. Creo que el Estado... Ellos mandan, usted está diciendo. Sí, allá. cogobiernan el 70% en el caso de Medellín, el 90% de Bello, para ser francos y poner la cifra sobre lo real. Pero le diría una cosa, el Estado tiene que buscar la depuración de su institucionalidad. ¿Y desde dónde hay que depurarla? Pues revisen Congreso, ministros, gente que son presidentes y concejales, diputados y demás. Yo creo que Sí, esto pero por necesita algo una hay que cosa arrancar. de fondo. Mire, aquí han hablado de que el asunto de la depuración es solo de patrulleros. Aquí hay que desmontar cartel de oficiales. Y eso existe. Sí, pues que Por eso estamos le digo, arriba si no abajo. hay, sí, claro, es que usted siempre busca el eslabón más claro. débil. Pero en la cadena hay unos eslabones mucho más fuertes que deberían depurar. Yo creo que la confianza en la ciudadanía se recobra. El Estado llegando, pero ojo, a la ciudadanía sí creo que hay que construir un proceso de reeducación. Yo no sé si es la palabra, doctor, pero hay una forma de decir, hay que volver a los ciudadanos con ciudadanía, porque lo que hay ahora son, con todo respeto lo digo, ciudadanos con una cédula, Sí. pero no ejercen labores de ciudadanía. Doctor Hurtado. Ahí donde era... Adelante, sí. Nacho, es que- precisamente, es decir, vea, yo he estado muy dedicado y no, esta crítica es constructiva, no son todos los medios. Yo me he dedicado mucho al tema de la responsabilidad civil, sobre todo pues por la criminalidad que hay en las vías a nivel de accidentes y muchas cosas de la responsabilidad del Estado. Y yo entro el libro que próximamente sale sobre teoría del error jurisdiccional, retomé una frase de Jean Rivero. Jean Rivero nos enseñó a todos los que nos formamos en la universidad, en las facultades de Derecho que me tocaron a mí, decía que el derecho administrativo y la teoría de la responsabilidad era el sumum o reflejaba el alto grado de civilidad que había alcanzado la humanidad. Yo retomo esa frase y la parafraseo y digo que hoy más que todo el derecho administrativo y la teoría de la responsabilidad, no solamente del Estado sino a nivel general, lo que revela son los altos índices y las grandes cargas de antivalores y de incivilidad que ha acumulado el mundo moderno. Mire, yo soy muy respetuoso de los medios y los aprecio demasiado porque abogados y comunicadores tenemos una cosa en común, que es el poder de la palabra. Pero en todo esto que se está desarrollando, esos linchamientos y todas esas vainas, tiene gran responsabilidad algunos medios de la capital y de aquí en Medellín. Por ejemplo, cuando una congresista sale a la televisión porque un señor entra con tragos alicorado, atropella y mata, eso es un hecho criticable y es sancionable y debe serlo con todo. Pero yo no puedo salir a la televisión como representante de la Cámara a hacer peligroso populismo punitivo. ¿Por qué? Ahí está el germen de gran parte de la falta de credibilidad. Yo como abogado lo sigo sosteniendo, voy dentro de los cauces de la civilidad y de la democracia, dicto mis clases tratando de no formar técnicos, sino de formar seres humanos. Yo no puedo formar un abogado, ni puedo formar el que va a ser juez o fiscal
desde un aspecto distinto de la coexistencia. El derecho es un instrumento de paz y yo he pretendido, y ojalá se pudiera hacer así, de que el derecho sea en cada hogar de Medellín y de Colombia como el agua que nos llega por el acueducto. Venga, doctor si Hurtado. nosotros llevamos esa cultura del derecho, no que todos nos volvamos abogados, si no podemos ese instrumento civilizador a través de toda la historia de la humanidad, nosotros podemos resolver muchos conflictos. Yo le entiendo y me parece muy bonito lo que usted dice, pero pienso que no sirve para nada. Y perdóneme, se lo digo con todo el debido respeto. Puede ser doloroso. Por una razón muy sencilla, ¿será que es que Colombia de pronto se enredó y estamos como en una de esas noches muy oscuras donde aquí lo que estamos en una persecución política y metiendo a la gente a cárcel a unas personas que se lo merecen, pero nosotros le hacemos todo los bombos y los platillos, a los otros los que deberíamos tener intimidad no está pasando nada? O sea, es que no tenemos justicia, doctor Hurtado. Entonces yo me siento a educar en el colegio, a enseñarles. No pasa nada, porque es que no hay referentes de castigos reales. Ahí es donde va una situación, Nacho. Cuando nosotros tratamos la Constitución del 91, fue una Constitución que, entre otras cosas, es avanzada y faltan muchas cosas, pero entre el espíritu garantista de la Constitución se trajo que ya la regla general no iba a ser la privación de la libertad, sino la excepción. Entonces, antes pretendíamos mantener 2, 3 años a una persona en investigación y luego le decíamos, discúlpenos, nos equivocamos, no era usted. Sí. Se liberó Vergonzoso. eso, pero se volvió también una situación muy grave. Yo pienso que aquí, o sea, el fenómeno jurídico de la justicia, de la ley, de la administración de justicia, no puede estar aparte del contexto social que vivimos y económico. ¿Qué pasa hoy? Es una economía que nos han formado, que ha diseñado unas instituciones donde hoy el ciudadano en la universidad, en el colegio, no se hace ese civismo para la coexistencia, sino que se fomenta para el consumidor. Hoy hay muy pocos ciudadanos, sí, hoy tenemos no grandes nada, consumidores. Porque es que aquí ser delincuente paga. Bueno, en eso hay muchas cosas. No, cierto es delincuente. No, aquí ser delincuente paga. Sí. Vea, nosotros hemos tenido aquí un invitado muy especial, Germán, que la última vez estuvo muy bravo, que escribe para el periódico El Colombiano, el doctor Juan David. Es una de las personas más opositoras al proceso de paz, pero de los más opositores. Y terminamos aquí un programa y me queda hablando que es que el proceso de paz no sirve, porque es que aquí lo que estamos haciendo, haga toda la maldad que usted quiera, que después negociamos. Haga todo lo que usted quiera, que después negociamos. O sea, es que no estamos entendiendo el asunto, es lo que Mire, la percepción mía. Yo creo que hay que pedirle a la gente que conozca historias. Hay que hacer el proceso de conocer la historia. En Italia se enfrentó la mafia contra el Estado y tuvieron que sentarse a pactar porque se estaban aniquilando, iban a aniquilar la sociedad. Y hoy se sabe de la existencia de la mafia en Italia, pero de una mafia más invisible. Ojo, tuvieron que pactar, tuvieron que pasar por encima otras cosas para buscarle el beneficio a la sociedad en general. Creo que hay que pensar en cosas. Yo no sé si eso es a punto de bala, yo no creo que lo sea. Creo que hay que buscar una fórmula que nos ayude a resolver el problema general. Porque o si no, con todo respeto del invitado que tuvieron, o sea que esto es por bala por cuántos siglos más. Sí, además, ¿no? además porque hay que acordarse de que este proceso no les gusta a algunos, pero a otros nos tuvo que gustar a todos, otros que no querían. El de los paramilitares nos tuvo que gustar. O nos gusta a uno, nos gustan todos. Y no nos gustó, pero nos tocó aceptarlo. Tenemos que buscar un camino. ¿Cómo así es que todavía no lo tenemos? Todavía no nosotros tenemos camino. Nacho, entonces, ¿qué estamos haciendo en Cuba? Yo pienso es una de las puertas del conflicto, pero es que el conflicto colombiano tiene muchas puertas. Así es. Es que el que vive la gente aquí. Esa es una que puerta le toca, de conflicto. claro. Se llama conflicto urbano. Yo he logrado decir en algún escenario y dije que entre todos los grupos en que se ha fraccionado, que es que eso es otra cosa del sistema económico y del sistema político, cómo fracciona la unidad, no solamente de la nación, sino de las comunidades. Entonces, hoy hay una cantidad de grupos débiles, entonces el grupo de los de la tercera edad, el grupo de los niños, el grupo de las adoratrices de no sé qué, y todos son grupos débiles. Y finalmente en Colombia, el grupo más débil, el menos protegido, es el grupo de los ciudadanos.
Lo estoy diciendo yo, lo repito en clase y trato de formar a mis alumnos con el criterio civil y democrático dentro de lo tradicional. Eso es construir ciudadanos con ciudadanía. Muy difícil. Es muy difícil. Yo le había hecho una pregunta. Ustedes ven a un man atracando a otro por ahí, listo. A patadas que lo cogemos, hermano. Claro, no, y además porque yo lo comentaba al general antes de que se fuera y entraran ustedes, que había un video donde una persona en el video grabado con su propio celular decía: yo le estoy golpeando a este porque me cansé de que la policía no haga ni mier, algo así. Entonces, porque la gente se siente como indefensa. Entonces, cuando hubo esa arremetida, doctor Quijano, que usted lo ha denunciado, que tenía otra explicación de que todo el mundo lo estaban robando el celular, lo estaban atracando en el carro, y comenzamos a ver que hubo como una desbandada también de reacción de la gente. Entonces ya la gente, cuando lo iban a atracar, les tiraba el carro por encima, y venía un mundo de gente a reaccionar. La gente se sentía como desesperada porque no se encontraba protegida y reaccionaban de esa manera. Pero entonces, ¿qué le puede pasar, doctor Hurtado, a una persona que siendo víctima termina convirtiéndose en victimario? Germán, mira, hay una situación, y es de las instituciones más queridas dentro de toda la teoría del derecho. Por eso yo digo de que estas cuestiones del amotinamiento, del linchamiento, no las veo bien, por una razón, porque esté dentro del derecho y dentro de la ley hay unas instituciones, una específicamente, que se llama el derecho de defensa. La defensa debe ser proporcional. Yo no puedo coger a otro que me ataca con un palo o con un costal, o que me pone un destornillador y meterle 3 o 4 o 5 tiros y dejarlo parapléjico muerto. Esto lo sabemos los abogados. Hoy es el día de los abogados. Felicitaciones. Mi Dios les sabe pagar, y quiero felicitar a mis maestros juristas y recordar también a los que no están. Y quiero felicitar a mis colegas abogados e invitar a los ingenieros legales de hoy en día, a muchos, a que reflexionen. El derecho, lo dijo Benito Juárez y lo dijo Platón y Aristóteles y mucha gente, el derecho es un instrumento de paz. La paz es el respeto al derecho ajeno. Y aún el peor delincuente, que así uno crea que tiene derecho. Nacho, es que no es la condición de la persona, es la persona. Hay un principio en nuestro Estado Social de Derecho que es el de la dignidad humana, es el principio fundante. Y tanta dignidad humana tiene el ciudadano que se porta bien, que acata las leyes, como el que se aparta de ellas, porque es la opción de libertad. Pero rápidamente, doctor, ¿qué le puede pasar a esa persona? ¿Qué delitos comete? Ahí, si está en legítima defensa, la justicia llega a decirle: usted no es responsable del acto criminal, así haya quitado la vida. ¿Entiende? O sea, si es en legítima defensa, usted no tiene ninguna responsabilidad penal. Es decir, la ley no lo va a penar, porque es un Estado al cual usted se ve enfrentado, pero siempre sea cuando proporcional. Y no va a haber proporcionalidad entre el que me hurta un celular, viene una turba y lo lincha, porque es que ahí es como la agresividad, la violencia desbordada de toda la comunidad. No podemos llegar, estamos en la barbarie. Si la sociedad no se hubiera alborotado, Roa no hubiera sido sacrificado. Así es. Y estaría pronto por ahí libre. Lo que pasa es que aquí estamos actuando Gaitán, digo yo. Estamos actuando muy pasionalmente. Nunca se supo. Así como no se supo si Lee Harvey Oswald fue el que mató a Kennedy. Presuntamente. Pero venga, muy pasionalmente y muy emocionalmente. Quijano, una última pregunta. ¿Será que la sociedad está despertando? ¿Será que la sociedad se está cansando? No. Y adicionalmente hay una cosa, ya se conocen los medios. Yo veía todas estas tomas guerrilleras, ya todo lo graban, todo. O sea, ya la gente del común es periodista. La gente del común puede contar lo que pasa. Y eso es un gran cambio que de pronto muchas personas no lo han entendido. Y ese cambio hay que asimilarlo. Mire, yo creo que la gente podría despertar si utilizara esos medios. O sea, para que la gente llegue a la justicia. Pero que la justicia le cuente qué pasó. Sí, claro, pero la gente lo puede utilizar. Lo que no puede utilizar la gente es la llamada, entre comillas, justicia por mano propia, porque uno no puede terminar asesinando a las personas. No puede. Queda mucho por hablar. No, o sea, rápidamente, doctor, que lo hablábamos al principio también, el mismo video donde las personas aparecen linchando a este presunto delincuente se convierte en prueba en contra de ellos. Claro, a ver. O sea, yo aparezco dándole a alguien patadas en el suelo. Ah, claro. Ese video pero, es prueba. pero mire que hay una cosa, Germán, que es un problema muy grave.
cuando una persona le causan la muerte por un linchamiento, usted puede identificar 4, 5, 6, 7 personas. El problema es que a nadie puede ser penado si no ha sido plenamente identificado e individualizado como el autor. Entonces usted le pegó una patada y puede que la pegó en la bota, pero el otro pudo haberle pegado la patada en el pulmón, que le rompe la costilla, le rompe la costilla y le rompe el pulmón y le causa la muerte. El autor ahí, es decir, ahí hay un acto que sería donde irían a quedar, porque a todos pues no creo que vayan a responder en la misma calidad de autores. Señores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nacho. Espero que vuelva por aquí para que sigamos hablando de este tema tan complejo, Germán. Muchas gracias. Y yo le invito para que nos vamos a dormir profundamente en un colchón comodísimos, porque un buen día, ese día de mañana, comienza con una muy buena noche en un colchón comodísimo. Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.